Hola, buenos días, Denise. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Como saben, soy Cecilia Lepeley, la coordinadora del Magíster en Psicología Educacional, y le agradecemos hoy por estar con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida al coloquio del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, titulado Autorregulación del aprendizaje en la educación superior. Evidencias desde la investigación para la promoción desde la universidad. A continuación escucharemos las palabras del director del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, el doctor Alejandro Sánchez Oñate, quien hará un saludo de bienvenida a esta actividad. Buenos días a todos, a todas. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Daniela Bruna. Ella es psicóloga de formación, tiene un magíster en psicoterapias dinámicas y es doctora en psicología por la Universidad de Concepción. Actualmente es la directora del pregrado de la carrera de psicología en la sede de Concepción y también es docente investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Facultad de Psicología. Particularmente, además, lidera un laboratorio de investigación en aprendizaje en educación superior. Sus líneas de investigación giran en torno al aprendizaje autorregulado y también otros temas vinculados al contexto de enseñanza-aprendizaje en educación superior, como evaluación auténtica, metacognición eh, y algunos procesos de mejora en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? En torno a estas líneas ha liderado proyectos importantes como Proyecto Fondesit y otros proyectos de investigación en docencia universitaria. Y también, por ejemplo, este año presentará algunos de sus avances en la 11ª Conferencia Internacional de Metacognición y Aprendizaje Autorregulado en Heidelberg. Así es que para nosotros es muy grato contar con la visita. Bueno, además es docente regular del magíster. Creo que a ustedes no les alcanzó a hacer clases, sí, es docente con la cohorte 2023 y también es tutora de grado, pertenece al núcleo académico del programa. Así que Daniela, te damos la más cordial bienvenida en esta mañana y también de paso quería aprovechar de saludar porque veo por ahí a Ida, Francisco, que son de nuestros estudiantes más recientes que ingresarán en la promoción de agosto de este año y que se han motivado también a participar en esta mañana de este coloquio. Así que sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y también por esta invitación a presentar un tema que a mí en particular me apasiona, en el cual ya llevo trabajando unos 10 años eh, con diferentes redes y diferentes investigadores. Entonces siento que es la oportunidad de mostrarle a los estudiantes del doctorado una línea que se está desarrollando acá en nuestra facultad y que está muy relacionada a la línea de aprendizaje y convivencia que tiene el magíster y que a veces es una línea más secundaria, especialmente para aquellos que somos psicólogos, ¿ya? Porque muchas veces el rol del psicólogo está puesto mucho más en todo lo que tiene que ver con convivencia y clima, ¿no es cierto? Pero hay que pensar que el aprendizaje es un fenómeno que implica transformación y cambio y es el núcleo del comportamiento humano, ¿ya? Por lo tanto, también entender el aprendizaje, poder de alguna manera estudiarlo, también aportar desde la intervención, cambiando la manera en que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan, es algo que los psicólogos también deberíamos tener dentro de nuestras metas y dentro de nuestra misión, especialmente en el sistema educativo y a nivel, sobre todo escolar, donde necesitamos grandes transformaciones y cambios en nuestro país, porque es uno de los sistemas, ¿no es cierto?, que presenta más desafíos y también que presenta más falencias, ¿ya? Por lo tanto, agradezco mucho esta oportunidad, ¿ya? Yo en el Magister llevo colaborando, yo creo que unos 15 años más o menos. Partí en temas más de clima y de convivencia, y luego de hacer el doctorado me muté
a la línea de aprendizaje y he hecho también asignaturas por mucho tiempo, la de evaluación y retroalimentación para el aprendizaje. Y estoy muy contenta de haber vuelto a realizar clases, ¿no es cierto?, a la cohorte 2023, ¿sí? Sí. Bueno, y vamos a comenzar. em, y lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver particularmente con cómo la autorregulación del aprendizaje es una habilidad que es completamente importante para poder trabajarla en educación superior. ¿Ya? Primero quiero decir que no es solo importante en educación superior. ¿Ya? Sucede que en Chile en general la línea de investigación se instaló primero en este nivel educativo porque hemos tenido importantes cambios en las políticas públicas de educación superior, a las cuales me voy a referir en unos momentos, ¿ya? Que han hecho que cambie mucho el perfil de ingreso. Tuvimos una crisis muy grande, donde la ciudadanía de alguna manera reclamó por el acceso, eh, con una sensación de que este debería ser universal, ¿no es cierto? Aparecen además muchas fuentes de financiamiento, lo que permite que muchos estudiantes entren a la universidad y cambia el perfil de ingreso, pero son las mismas universidades, ¿no es cierto?, que tienen que hacerse cargo de este contexto que es completamente nuevo y eso impacta mucho en las tasas de éxito de titulación y también en las tasas de abandono y deserción. Por lo tanto, de alguna manera, este es un problema de educación público, ¿ya? Y la autorregulación aparece como una llave, como una posible solución de alguna manera para promover un capital humano mucho más metacognitivo, ¿sí? Mucho más eficiente, pero también un capital humano con sentido y con metas personales, incluso si lo quisiéramos poner en un lenguaje más coloquial, con sueños, aprendiendo porque hay una motivación intrínseca para aprender, siendo conscientes de sus talentos. Entonces, de alguna manera mezcla algo que es muy importante en la psicología. Por un lado, una temática que puede ayudar a resolver problemas sociales que tenemos en países como el nuestro, que están en vías del desarrollo, donde los recursos no nos sobran y tenemos que utilizarlos de manera muy inteligente y eficientemente, pero también aspectos que tienen que ver con temas sociales y el impacto que causan estos problemas en nuestra sociedad y a nivel más micro en las familias y sobre todo desde la psicología en los individuos, ¿ya? Em, por lo tanto, es un tema muy multinivel que tiene diferentes aristas y lo que yo espero hoy día es de alguna manera poder eh, ayudarles a entender qué es la autorregulación del aprendizaje, analizar por qué es tan importante su promoción en educación superior, ¿ya? No solamente a nivel global como un tema, como se dice entre comillas, muy mainstream, como una tendencia dentro de la psicología educacional y de la educación en general, sino que también en nuestro país, ¿ya? Conectarlo con qué es lo que sucede y por qué es una solución en este contexto en particular, eh, para luego contarles de mi línea de investigación en particular, ¿ya? Que tiene que ver, no es solamente la autorregulación y su promoción en educación superior, sino que está muy vinculado a la interacción compleja y dialógica entre el docente y sus decisiones pedagógicas, desde cómo planifica su enseñanza, cómo efectivamente ejecuta sus estrategias de enseñanza instruccionales y también, por otro lado, cómo evalúa y cómo esas decisiones, cuando se implementan en la interacción con el estudiante, pueden promover estas capacidades en los estudiantes. Y en eso he estado estos 10 años, como intentando entender eso y hacer una investigación que no solamente genere conocimiento, sino que también sea una investigación aplicada, una investigación que pueda ser tomada por las instituciones de educación superior para tomar en cuenta, uno, políticas institucionales, pero también sobre todo en un trabajo con los docentes, para que puedan ser más reflexivos sobre sus prácticas
y promover esta habilidad que es tan importante, ¿ya? Por lo tanto, les voy a mostrar también diferentes proyectos en los que yo he ido participando y contándoles cuál ha sido el espíritu y espero, ¿no es cierto?, que eso les ayude a crear lecciones que ustedes pueden utilizar en el caso de que les toque asesorar, porque en este magíster el rol que se promueve en los estudiantes es de asesores en procesos de aprendizaje, etc. ¿Ya? Ahora, antes de partir quisiera decir algo. Yo en particular me he hecho un Zoom y me he especializado como investigadora en educación superior. He trabajado también en otros niveles educativos, pero no es mi expertise. ¿Ya? He colaborado más como co-investigadora. Pero quiero comentar que la autorregulación del aprendizaje, sobre todo en países desarrollados, es algo que está presente en los currículum desde la educación inicial preescolar. ¿Ya? Es algo que está en los modelos educativos, que normalmente está dentro de las competencias que se quiere lograr, y existe mucha evidencia, por ejemplo, en países como Alemania, de diferentes programas que se trabajan en preescolar para promover la autorregulación. Porque obviamente desde la psicología sabemos que el periodo más crítico para el desarrollo humano ocurre en la infancia, ¿ya? Lo que ha pasado un poco en nuestro país, bueno, y también quiero decir que en otros países se trabaja mucho en todos los niveles educativos, ¿no es cierto? Especialmente en el nivel escolar, por ejemplo, en países como Francia, como Inglaterra, ¿ya? Como Finlandia. Pero aquí en Chile nos ha pasado varias cosas. Y una de las cosas que nos ha pasado es que durante mucho tiempo nuestro currículum estuvo muy centrado en contenidos, ¿ya? En la reforma anterior, ¿no es cierto?, se incluyeron estos objetivos fundamentales transversales, no sé si recuerdan, pero desde la educación se nos dijo y se les dijo mucho a los docentes que eran inevaluables, no eran posibles de evaluar, ¿ya? Y eso hizo que habilidades como la metacognición, la planificación, habilidades como el monitoreo, la autoevaluación, quedaran como implícitas en el currículum, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se dio esta creencia implícita en el sistema educativo, especialmente escolar, donde este tipo de habilidades era algo como que sí era importante, pero no se evaluaba. Y una de las cosas que ustedes deben haber aprendido en el ramo de evaluación para el aprendizaje es el efecto backwash que tiene la evaluación o el efecto colateral, ¿cierto? La evaluación de alguna manera moldea la manera en que estudian, en que estudian y aprenden los estudiantes. Entonces, si es que no evaluamos eso, en la mente del estudiante no es algo importante y además no es algo que finalmente se aprende, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el sistema educativo chileno? Que los estudiantes llegan a la universidad sin estabilidad, ¿no es cierto? Y eso tiene impactos muy complejos y muy importantes en el perfil de ingreso de los estudiantes, ¿ya? Y eso se nota en la universidad y a eso se suma variables contextuales de la educación superior que les voy a comentar ahora, ¿ya? Entonces, no es que la autorregulación sea lo mejor desarrollarla en educación superior, ¿ya? Pero como se dice en lenguaje coloquial, es lo que nos tocó, ¿ya? Porque en educación superior no podemos fallar. La educación superior es cara, ¿no es cierto? Muchos estudiantes se endeudan, por lo tanto la educación superior tiene que estar muy centrada en la calidad, a pesar de que en los últimos años hemos estado totalmente centrados en el acceso y sabemos que la calidad es muy heterogénea, que las universidades mantienen un modelo más capitalista de mercado, ¿no es cierto? Y que en el fondo no necesariamente tienen los mismos lineamientos, sino que hay mucha libertad, lo cual es positivo porque permite que las universidades tengan su propia identidad, pero no es tan positivo para personas vulnerables, ¿no es cierto?, que muchas veces no pueden entrar a universidades que son más selectivas y que la calidad, ¿no es cierto?, es cuestionada. Quería hacer esa introducción para que ustedes comprendan que
la autorregulación es un deber que deberíamos promover los que trabajamos en educación desde el primer minuto de la escolarización de los estudiantes, ¿ya? Sin embargo, es algo que no necesariamente ha ocurrido por estos fenómenos que yo les digo que es un impacto social y cultural, pero me quería partir con esa, porque alguien podría decir, y a veces a mí me han preguntado, como, ¿por qué en educación superior sí sería mejor más pequeño? Porque en educación superior se presentó este gran problema y había que buscar maneras, ¿no es cierto?, de enfrentarlo. Por lo tanto, en general es una línea que partió mucho más en educación superior en Chile, ¿ya? Habiendo hecho esa introducción, antes de comenzar, me gustaría decirles que, bueno, ustedes ya manejan un poco el formato de los coloquios, que hay en el fondo una herramienta que dice Q&A, que significa Questions and Answers, o sea, preguntas y respuestas, donde ustedes pueden ir dejando sus preguntas, ¿ya? Pueden hacerlo durante toda la presentación. Yo en algún minuto igual voy a preguntarle a Cecilia si hay preguntas y voy a ir parando como para poder responderlas, para que esto, dentro de lo posible en este formato, sea lo más dialógico posible, ¿ya? Primero, me gustaría hacer una contextualización eh, de por qué es tan importante trabajar en estos temas, ¿ya? Y quiero recordarles que la OCDE nos ha mostrado ciertos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos los países que estamos dentro, ¿no es cierto?, de esta asociación. Y uno de los focos, incluso en los que está alojado este magíster, tiene que ver con que se esperaría que de aquí al 2030 los países lográramos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ¿ya? En ese objetivo el tiro llama la atención, o a mí me llama mucho la atención, porque tengo este sesgo de que trabajo en educación superior, que el aprendizaje debería ser permanente, ¿ya? Esto es sumamente importante y quiero aquí invitarles a tener un poco de pensamiento crítico. No sé si en su ramo de aprendizaje y desarrollo hablaron algo de esto, pero uno de los temas que tiene la cultura occidental es que somos hijos de Piaget, pero de un Piaget que es muy complejo y que muchas veces no se comprende con una gran profundidad, ¿ya? Y con esto quiero decir que muchas veces cuando los psicólogos, los estudiantes de pedagogía y de ciencias afines, ¿no es cierto?, trabajan con Piaget, aprenden que el desarrollo cognitivo se da en ciertos estadios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo hay un desarrollo que viene internamente, de alguna manera programado biológicamente y que se va dando. Entonces, que en el fondo el niño, o primero los bebés, van avanzando en su desarrollo en estos diferentes estadios, ¿ya? Que no me voy a quedar en eso, em, por este despliegue biológico, ¿ya? Por lo tanto, cuando los seres humanos cumplen una edad, ya tienen esa posibilidad y avanzan en ese desarrollo, ¿ya? Esto tuvo un gran impacto en el currículum chileno, en las creencias de los docentes, ¿no es cierto? Y habían cosas como, por ejemplo, no vamos a hablar de supuestos filosóficos a niños pequeños, porque en el fondo ellos todavía tienen un pensamiento concreto y no tienen la capacidad de trabajar temas abstractos, porque eso se gana, ¿no es cierto?, en la adolescencia. Por lo tanto, muchas veces temas filosóficos se dejaban para enseñanza media o de frentón no se veían, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que eso no se desarrollaba en los alumnos, porque Piaget no dijo eso, ¿ya? Lo que dijo Piaget, y por algo su teoría es una teoría epigenética, que quiere decir que tenemos una programación biológica y una arquitectura dada por nuestra ontología y por ser seres humanos, pero eso solo se va a desplegar por la interacción con el medio.
Entonces Piaget no era negacionista de la cultura y de la interacción con el medio. Lo que pasa es que su teoría era muy interna y era de cómo estructurábamos nuestra mente. Pero él era un epistemólogo interaccionista, donde importa esta arquitectura que nosotros tenemos biológicamente programada, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eso se va a enriquecer y se va a desarrollar en profundidad gracias a la interacción que tenemos con el medio. Y él mismo propone el concepto de conflicto cognitivo. ¿Ya? Y el conflicto cognitivo es lo que nos permite el desarrollo cognitivo. Y el conflicto cognitivo puede ocurrir internamente, porque un niño puede ser sumamente despierto, estar muy estimulado, etcétera. Pero lo normal es que el niño, gracias a enfrentarse a la socialización, a la interacción con otros, ¿sí? Genera ese conflicto cognitivo y los docentes tienen un rol muy importante, los padres, los cuidadores, ¿no es cierto?, de estimular al niño, presentarle el mundo, permitirle tener interacción con los objetos para que se desarrolle, ¿ya? Un ejemplo concreto, un niño, por ejemplo, que está en su casa, que está acostumbrado a ser muy regalón, como se dice en nivel em, coloquial, ¿no es cierto? Pero resulta que entra al jardín y ahí ya no está solo con sus cuidadores, sino que tiene una o dos cuidadoras que están con muchos niños que todos tienen necesidades distintas y están en una etapa de pensamiento muy egocéntrico, donde no se da tanto la interacción. Los niños a esa edad juegan más solos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya, por ejemplo, disculpen que tengo un perrito y que se puso a ladrar. Y ocurrió, ¿no es cierto? Voy a esperar un segundo para que... Ya. Em, y lo que ocurre es que entra al jardín y, ¿no es cierto?, está la etapa sensorio-motriz y empieza a hacer lo mismo que hace en la casa. Quiere comer algo, por ejemplo, o quiere algo y hace un gesto, indica, pero las tías del jardín no lo conocen. Por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a pasar? Esas herramientas de pensamiento que existían ya no son, ¿no es cierto?, útiles para lograr sus fines adaptativos. Recuerden que la adaptación es como la inteligencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? El niño tiene que empezar a presentar nuevas formas de pensamiento que le permiten interactuar y poder adaptarse y aparece el lenguaje, ¿ya? Entonces el lenguaje en general, bueno, aquí hay distintas miradas, pero lo que se ha descubierto es que no necesariamente es algo que viene genéticamente programado y que si nos ponen en una selva donde no interactuamos con otro vamos a aprender a hablar. Ya en general el lenguaje es algo que se puede educar, ¿no es cierto? Se puede estimular. Entonces aparece el lenguaje. Ahí hay un ejemplo concreto. El lenguaje no va a aparecer porque estamos genéticamente programados. El lenguaje necesita algún tipo de estimulación e interacción con otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los niños no son estimulados, no son presentados frente a estímulos y generando conflicto cognitivo, muy probablemente no va a aparecer el desarrollo y no vamos a alcanzar ese pensamiento abstracto que es tan importante en la vida real, ¿no es cierto? Que permite transferir conocimiento, que permite utilizar conocimiento, que permite crear, diseñar nuevas formas, juzgar, que son nuestras habilidades cognitivas superiores. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando dice que es un aprendizaje permanente para todos, el aprendizaje no es algo que va a ocurrir solamente a nivel escolar. El aprendizaje es algo que es permanente y es durante toda la vida y en diferentes contextos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque cuando nosotros nos convertimos en expertos en psicología, deberíamos pensar en el aprendizaje como algo complejo y para toda la vida, en una tradición que se llama lifelong learning, ¿ya? Y en Chile todavía estamos muy ubicados en el sistema escolar, ¿ya? Y este foco que tiene, ¿no es cierto?, la OCDE y estos objetivos de desarrollo sostenible implican diferentes metas que deberíamos lograr. Por ejemplo, asegurar el acceso igualitario a todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Entonces, también esto justifica por qué estamos poniendo el foco en ese nivel, ¿ya? Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Entonces también este es un llamado de atención para el sistema escolar. O sea, ojo, porque no estamos formando para que los alumnos entren a la universidad, estamos formando para la vida y estamos formando desde el primer momento para la vida real y el mundo del trabajo. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta necesidades de los niños y personas con discapacidad y que atiendan a las diferencias de género, con entornos de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos, ¿no es cierto? Y esto también, aquí hay un tirón de orejas para las universidades, ¿no es cierto? Por mucho tiempo las universidades estuvieron como ajenas a la salud mental de los estudiantes, ajenas un poco a em, como temas de infraestructura para necesidades educativas especiales, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos un llamado y tenemos nuevas leyes, ¿no es cierto? Y tenemos nuevos protocolos, etcétera. Y ahí hay un ámbito de acción para los psicólogos que es gigante y ahora prácticamente no hay universidades que no tengan psicólogos dentro, por ejemplo, de sus direcciones de docencia, de sus unidades que se hacen cargo de los docentes, ¿ya? Y también aumentar la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional. Esto ha sido muy importante, ¿ya? Sobre todo en educación superior, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema que está completamente vinculado eh, a temas de desarrollo y por eso también es tan importante poder trabajar. No sé si hay preguntas hasta el minuto, por lo menos no me pareció como un... No, Dani, no por el momento. Ahora, ¿qué es Chile? ¿Por qué en Chile es importante eh, hablar de estos temas? Primero, quiero decirles que en los últimos 20 años ha habido un aumento exponencial de la matrícula en educación superior, ¿ya? Pasamos de tener a finales de los años 90 200.000 estudiantes ingresando a primer año en las universidades a tener más de 1.200.000 el 2023, ¿ya? Imagínense lo que es esto, una instituciones que no eran tan grandes, no necesariamente todos iban a la educación superior, ¿ya? Y esto es muy importante porque si uno analiza las políticas públicas, por ejemplo, de los años 60, el Ministerio de Educación explícitamente en las leyes de educación decía, y está concreto si alguien lo quiere buscar, que la educación superior era para la élite, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Que muy pocos iban a ir, que es un privilegio solamente reservado, ¿no es cierto?, para personas que tienen un capital cultural alto, que tienen... Entonces, por ejemplo, si bien la universidad en un tiempo era gratuita, era solamente para la élite. Alguien, por ejemplo, de un contexto vulnerable no iba a ir a la universidad, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, y esto ya más histórico para los que les interesan esos temas, hay hartos sobre historia de universitaria chilena. Si ustedes miran las fotos, las personas iban vestidas formalmente, los hombres en las carreras iban con corbata, etcétera. Y eran cursos muy pequeños y nadie se hubiera atrevido a cuestionar a los docentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Primero, ocurren varias cosas. Lo primero es que en educación superior se cambia la mirada de la educación superior, perdón, en dictadura se cambia la mirada y aparece, ¿no es cierto?, la educación superior como un bien un poco de consumo en un modelo más capitalista y se genera esta posibilidad, ¿no es cierto?, que viene heredada un poco desde Estados Unidos de tener universidades privadas y proliferar universidades privadas. Muchas de ellas hoy en día no existen porque no fueron capaces de tener modelos educativos sostenibles en el tiempo, ni con la calidad necesaria, con carreras en el fondo que no tienen campo laboral, universidades que no están preocupadas, por ejemplo, en la empleabilidad de sus estudiantes, ¿ya? Em, y por otro lado, aparecen nuevas formas de financiamiento, particularmente, ¿no es cierto?, el crédito aval del Estado posterior a la dictadura,
que permite de alguna manera tener el financiamiento para hacerlo. Y hoy en día ya aparecen políticas públicas como por ejemplo la gratuidad, y se habla que la universidad es un lugar inclusivo. En Chile prácticamente la mayoría de los jóvenes ingresan a educación superior, no necesariamente a universidades, sino que también a institutos profesionales. ¿Ya? Eso tiene un impacto tremendo en las universidades, porque imagínense lo que es para los docentes, especialmente los con más experiencia, ¿ya? Cuando vivieron este cambio de perfil de ingreso, perdón, como desde la LID a ser una universidad inclusiva. Eso es una buena noticia para un país, ¿ya? Pero al mismo tiempo conlleva grandes eh, desafíos, y también desafíos de infraestructura, desafíos de cambio de la metodología, ¿ya? Eh, Antes, por ejemplo, nadie cuestionaba que hubiera una clase frontal con 200 alumnos y el profesor ni siquiera supiera que él le está haciendo clase. ¿Ya? Hoy en día eso no es posible, independiente que todavía se mantienen cursos grandes dependiendo de la infraestructura y los recursos de cada universidad. ¿Ya? Hoy se me está empezando a descargar el computador, entonces voy a parar un minuto para ir a buscar el cargador y retomo. ¿Ya? Disculpen. Ahí sí, estoy de regreso. Entonces fue de la mano con un cambio de perfil de ingreso en los estudiantes y sobre todo en sus necesidades, ¿ya? Por un lado teníamos estudiantes que no necesariamente traían las habilidades básicas. Que alguien me puso algo en el chat. No sé si está invitando a que puedan responder sus. Ya, disculpe. Bien. Imagínense lo que es este cambio. ¿Ya? Aparecieron muchos diagnósticos y la necesidad, por ejemplo, de medir los perfiles de ingreso. Había como una creencia sostenida y que se fue demostrando con evidencia de que los estudiantes no venían con las habilidades básicas, por ejemplo, habilidades de cálculo, habilidades de comprensión lectora, ¿no es cierto? Habilidades de expresión oral. Entonces las universidades tuvieron que empezar a preocuparse de esto, ¿ya? E incluir en su currículum la formación de habilidades y de competencias genéricas que no necesariamente eran disciplinarias, ¿ya? Porque la universidad estaba como el mismo problema que ocurría en el sistema escolar, muy centrado en los contenidos y en la disciplina, pero no necesariamente en estas habilidades que son tan importantes y que son el núcleo, sobre todo en el siglo XXI, donde la información es infinita y los profesionales no se van a diferenciar por el dominio de contenido, se van a diferenciar con qué hacen con esa información que dominan y que además se puede aprender y que tenemos el acceso a un clic, ¿ya? Pero además muchas veces eran necesidades socioemocionales y necesidades también económicas, por lo tanto las universidades y también el Estado tuvo que empezar a preocuparse de eso, ¿ya? Todo esto tuvo un impacto grande en las tasas de deserción, que aumentaron muchísimo, no necesariamente en todos los tipos de carrera, pero hay sí programas que tienen tasas de deserción muy grandes promedio, ¿ya? Por ejemplo, carreras de ingeniería tienen más o menos un 60% de deserción al primer año, ¿ya? Las tasas en general en Chile el primer año son de 20% y aumentan al 40% al segundo año. Entonces, estamos hablando de tasas que son muy altas, donde además hay estudiantes que quedan endeudados una vez que desertan, que tienen que seguir pagando, por ejemplo, el crédito aval del Estado. Por lo tanto, es un problema político, social, económico, pero también que trae mucho malestar a nivel
más micro. ¿Para qué decir qué es lo que ocurre en las familias, ¿no es cierto? Pero también podríamos pensar qué ocurre a nivel individual, cómo se afecta desde la psicología, cómo se afectan variables, por ejemplo, como el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, es algo que hay que intervenir, que hay que trabajar y es una línea de investigación importante no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿ya? Y otra cosa que ocurría es que con este cambio de perfil y estas dificultades, ¿no es cierto? También se estudió un poco qué pasaba con em, las creencias de los docentes, ¿ya? Y se encontró que los docentes han mostrado dificultades para trabajar con estos estudiantes, ¿ya? Y se han hecho estudios como, por ejemplo, en primer año. Y lo que se ha encontrado es que los profesores, ¿ya? Normalmente muestran creencias negativas acerca de sus estudiantes. No es algo generalizado, pero se presenta. Y estas son mucho más presentes, ¿no es cierto?, en los niveles iniciales. Y eso, los que trabajamos en las universidades se nota, ¿no es cierto? Muchas veces los docentes no quieren hacer clases en primer año, quieren hacer clases, ¿no es cierto?, más avanzado, tienen creencias como que los estudiantes tienen que llegar con ciertas competencias y que ellos no son responsables ni corresponsables en poder desarrollarlas, ¿ya? Hay creencias, por ejemplo, epistemológicas, como por ejemplo que la enseñanza tiene que estar centrada en el profesor, ¿ya? Em, etcétera. Y obviamente esto se estudia con métodos que son súper, a mí, bueno, yo los encuentro entretenidos, pero tú no puedes aplicar para ver temas como creencias un cuestionario, porque por deshabilidad social todos los profesores te van a parecer como que tienen creencias positivas, que son inclusivos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, en el fondo se utilizan instrumentos que son más cualitativos, como de desempeño, donde, por ejemplo, se presenta un caso que muestra un dilema de un profesor, ¿ya? Como que recibe a un estudiante y pasa tal cosa, ¿no es cierto? Y se le pregunta, ¿qué haría? ¿Ya? Se le pregunta, por ejemplo, ¿qué mirada tendrían las autoridades de esa facultad? ¿Qué mirada tendrían los estudiantes? Y a partir de eso se infiere cuál es la creencia que está subyacente y que es más implícita, ¿ya? Por lo tanto, es algo súper interesante y es una estrategia que se ha utilizado mucho también para trabajar en creencias de otros temas que son importantes, porque todos somos inclusivos, todos estamos centrados en el estudiante, todos somos innovadores, si es que nos preguntan en entrevistas, etcétera, ¿ya? Pero es muy distinto cuando ya hay que mostrar eso. Y eso no tiene nada de malo, ¿sí? Lo que es malo es cuando las instituciones no nos damos cuenta de esto. Por lo tanto, no podemos trabajarlo, ni atacarlo, ni acompañar a los docentes hacia una mirada diferente, ¿ya? Y bueno, lo otro que les iba a decir es que en general, frente a este cambio de perfil de ingreso, frente a estas creencias negativas acerca de los estudiantes, frente a estas tasas de deserción, en general en el mundo hay dos miradas que podríamos llamarle paradigmáticas acerca de cómo afrontar este problema, ¿ya? Una se llama Blame the Students, que significaría como culpa a los estudiantes, que es la institución de educación superior y sus diferentes actores pensando que este es un problema que traen los alumnos, que es la escuela la que tiene que hacerse cargo porque es algo que deberían haber formado en el colegio y en el fondo es un poco los profesores y las instituciones que creen un poco que esto es como la teoría de la evolución, como que la universidad no es para todos y que se salva el que es más bueno y tiene estas habilidades y el que no, bueno, tiene que en el fondo no ir a la universidad, ¿ya? Y por eso se llama Blame the Students, porque de alguna manera la responsabilidad de estas problemáticas estaría puesto en los estudiantes como actores, ¿ya? Y a veces pasa que las instituciones hacen muchas medidas buenas, pero que se ubican más en blame the students. Por ejemplo, y aquí no quiero, por favor, que piensen que estoy como pelando a alguna universidad o algo así, pero por ejemplo, todos estos fenómenos, o sea, todas estas instancias
donde, por ejemplo, los alumnos de primer año entran 2 meses antes y se les nivela, están en un foco más de blended students. No sé si han escuchado universidades que hacen eso. Por ejemplo, les dicen a sus alumnos que apenas quedaron, que tienen que la próxima semana entrar a la universidad y están un mes antes o más, como entrenando habilidades como comprensión lectora, pero son muy externas al currículum que van a aprender, no están vinculadas con las disciplinas que tienen que van a aprender, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchas veces los estudiantes reclaman, alegan, no le encuentran sentido, lo encontraron fome, algunos no se nivelan, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso quiero decir, no estoy pelando, pero sí, tampoco es que sea una mala medida, pero hay que pensar desde qué mirada paradigmática viene y si vamos a invertir recursos tan importantes, hay que pensar dónde ponerlos y cómo hacerlo. Y no es lo más eficiente, no es que no resulte, pero no es lo que tiene mayor impacto y que ha mostrado que tiene mayor efecto, ¿no es cierto?, en estas competencias de los estudiantes. Y una segunda mirada es centrarse en los procesos de docencia. Entonces, pensar que todo este trabajo debería darse junto con los profesores, que son los que interactúan más con los estudiantes en el aula, trabajando sus competencias. No se trata de que los docentes tengan la culpa, tampoco, no es como blame the teachers, ¿ya? Es como, si sabemos esto, entonces potenciémonos y lo vamos a hacer a través de lo que hacen los docentes. Y aquí proliferaron en las universidades todos los centros de desarrollo docente, temas que son, por ejemplo, hay muchos centros de apoyo a los estudiantes en las universidades, pero los que son más exitosos son aquellos que trabajan en equipo con los docentes, ¿ya? Por lo tanto, en general en Chile ha habido como un esfuerzo por intentar ponerse en foco en la mejora de los procesos de docencia, ¿ya? Y mi línea de investigación se basa en eso. No vamos a echarle la culpa a los estudiantes, pero tampoco vamos a negar la realidad de que los estudiantes vienen con falencias, que les faltan cosas. Eso que sienten los docentes es verdad y hay evidencia que lo comprueba. Sin embargo, no es culpa de los estudiantes. Es como pensar que los estudiantes que vienen de liceos, por ejemplo, y que tienen más bajo rendimiento, que en PAES les fue más bajo, son menos inteligentes. No es así, ¿ya? Esos resultados se explican por el contexto de ese estudiante. Muchas veces esos estudiantes son más inteligentes que aquellos que vienen de contextos privilegiados. Lo que pasa es que no han tenido el contexto y recuerden la interacción con el mundo que propone Piaget, ¿no es cierto? Necesaria para desplegar eso. Y la universidad, una buena universidad va a saber eso y va a poner a disposición de los estudiantes y de sus profesores múltiples tipos de intervenciones y de estrategias para que eso sepa leer y entregar valor agregado a todos y no solo a aquellos que vienen estimulados desde antes, ¿ya? Ceci, ahora hay una pregunta, o no, no sé si me la puedes leer porque creo que puede tener que ver con lo Precisamente que la estamos estaba. hablando. Sí, dice, hola, buen día. Frente a este cambio de perfil del estudiante, ¿cómo afecta esta sensación de inmadurez que existen en las nuevas generaciones, en el sentido de que años antes, muchos años antes, no entraban a la universidad de manera inmediata? Sin embargo, ahora se da a entender que es un proceso obligatorio tras terminar el cuarto medio. Mi pregunta es, si han existido estudios que señalen algún tipo de beneficio en caso de que el estudiante pueda esperar un tiempo para encontrar motivación y educación para entrar a la universidad, en caso de que los 18 años sea, al parecer, muy pronto para determinar el proceso. ¿Hay estudios respecto a eso, Dani? Esa es la pregunta. Hay estudios, pero también muchas de las cifras de educación superior nos muestran eso, ¿ya? O sea, estudios, pero también como el análisis de las tendencias de Big Data, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? En Chile, uno de nuestros grandes problemas, ¿ya? Es la desigualdad, ¿ya? Y esa desigualdad hace que de alguna manera
los padres tengan discursos como, por ejemplo, yo lo más importante que le puedo heredar a mi hijo es la educación, y hay un muy gran esfuerzo, ¿no es cierto? Y hay papás incluso y por eso también tienen tanto éxito los colegios particulares subvencionados, que no necesariamente todos son de la misma calidad, pasa un poco como con las universidades, ¿no es cierto? Hay colegios particulares subvencionados que son excelentes, que están dentro de los mejores de Chile, y colegios particulares subvencionados que tienen peores resultados que los colegios municipales, ¿ya? Entonces, gente, frente a esta desigualdad que hay en Chile y como que impacta mucho en que aquellas personas, ¿no es cierto?, que no van a la universidad tienen una probabilidad mucho más baja de tener una calidad de vida mínima esperable para un adulto, ¿ya? Por lo tanto, hay una presión muy grande de entrar a la universidad, ¿no es cierto? Y hay un discurso muy grande que hay que ir a la universidad, etcétera. ¿Ya? Como la canción de Alberto Plaza, ¿no es cierto? Será un ingeniero, dice el abuelo, etcétera. Dani, Entonces, ¿qué es lo que sí? perdón, Dime. claro, a lo mejor ibas a responder esa parte de la pregunta, pero como que el foco es como si existe algún tipo, hay estudios que indiquen si hay algún tipo de beneficio en el caso de que el estudiante tenga que esperar o espere un año o un tiempo para Sí, ahí encontrar antes de quiero, entrar a la universidad. voy a entrar en la pregunta, ya Perfecto, esa era ya, como la la introducción. introducción. Ya, Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En otros países no es así. Alguien puede decidir no ir a la universidad y tener una mejor calidad de vida que alguien que es profesional. Por lo tanto, hay un mayor relajo y menos ansiedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esos países normalmente la universidad no es inclusiva, el acceso no es universal, no existen tantas fuentes de financiamiento y temas como créditos son además para estudiantes que tienen muy buenos resultados. ¿Y qué es lo que ha impactado eso? Que los estudiantes muchas veces tengan que esperar, ¿ya? Y que el promedio de ingreso a la universidad no sea 18 años, como ocurre en Chile, sino que en países como Finlandia, por ejemplo, el promedio de edad en el que ingresan a la universidad es a los 21 años, ¿ya? Porque entrar a la universidad es muy complejo. Las pruebas de ingreso a la universidad son totalmente selectivas y excluyentes, ¿ya? Entonces, muchas veces los estudiantes, cuando salen de educación media, toman una decisión como que ven cómo les iría en la prueba y toman una decisión de seguir un camino que ellos le llaman vocational, que es lo que nosotros acá entenderíamos como instituto, y entran a carreras que les interesan también, que son cortas, que pueden ir desde un año a 3 años, y trabajan. Y mientras trabajan, ahorran. Y trabajan 2 años, por ejemplo, y se dan un año sabático con sus ahorros para poder prepararse para esa prueba. Y eso es lo que pasa en carreras como, por ejemplo, como psicología, porque psicología es la carrera que es más demandante para entrar en la educación superior finlandesa. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que la evidencia muestra que prácticamente no hay deserción. Incluso ellos por mucho tiempo no tienen como política pública, por ejemplo, que las universidades midan la deserción, porque esta es prácticamente tendiente a cero. ¿Ya? Si es que hay es 1%, etcétera. Y una de las cosas que afecta es eso, pues, ¿ya? Pero en Chile, como es un medio de escalamiento social, lo que ocurre es que también hay temas ideológicos, entonces ha abierto este tema como que todos tienen que ir y tiene que ser gratuita, y podemos caer en problemáticas como las que ocurren en Argentina, donde las tasas de deserción son altísimas, donde entran y hay un poco compromiso con terminar la universidad, etcétera. Por lo tanto, sí, hay evidencia en países como, por ejemplo, como Finlandia, ¿ya? Donde ahí se han hecho estudios y en general el promedio de ingreso a la universidad es 21 y prácticamente no hay deserción, sino que esta llega al 1%. Imagínense, o sea, todos los que entran terminan su carrera y la terminan además en los años en que están diseñados el currículum, ¿ya? Yo sé que siempre ponemos en educación en el caso de Finlandia, pero en educación superior eso es llamativo, ¿ya? Porque yo como experta no es que no quiera que haya gratuidad. Encuentro que en Chile tiene que haberla, porque hay personas que no podrían ir nunca a la universidad.
si es que no hubiera ese tipo. Pero creo que ha sido una buena decisión que sea, no sea algo universal, ¿ya? Y sé que lo que estoy diciendo es complejo, pero no es una opinión política, es una opinión basada en la evidencia y es una opinión técnica, ¿ya? Para que no crean en el fondo como que, uy, la profesora dijo algo de derecha. No, es una opinión técnica, a partir de la evidencia que hay en otros países, donde efectivamente, como preguntaste tú, entran más tarde, ¿ya? Eso, no sé si ahora ya yo creo que respondí la pregunta, ¿no? Sí, gracias, Dani. Y relacionado con eso, Ida nos agrega un comentario en el chat también y dice, hace tiempo, conversando con un profe universitario, me decía que el perfil ha cambiado, que bastantes estudiantes que ingresan a la U están menos preparados para las exigencias universitarias y no solamente eso produce que deserten, sino que algunos egresan con regulares competencias para la vida profesional, lo que ha significado un tremendo desafío para las universidades. No sé si quieres comentar algo respecto a eso. No, yo le creo al profesor, ya, pero lo que sí creo, y sobre todo como alguien que trabaja en gestión y que soy, que ahí también es un poco pensar cómo es blame the students, porque en el fondo, bueno, tenemos estos estudiantes, están ingresando, es algo importante en Chile, ya los tenemos adentro, entonces nos hacemos cargo y trabajamos en estrategias que sean de discriminación positiva para los estudiantes que tienen más dificultades, porque a veces lo que hacemos es como, sí, no vamos harto, pero trabajamos más como para estudiantes que se van a beneficiar y que podrían aprender a pesar del profesor y de las estrategias. Entonces, un poco en lo que no comulgo, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante elegir bien las universidades, y que en el fondo, bueno, esto es lo que nos tocó, no podemos entonces lavarnos las manos como que van a terminar así. Yo creo que las instituciones tienen que sentir que están formando buenos profesionales. Y eso no es solamente una sensación. Deberían ir al medio laboral a evaluar eso a partir de benchmarks, a partir de, por ejemplo, analizar en qué están trabajando sus egresados, cuál es su renta, cómo, por ejemplo, potenciar sus mallas curriculares para efectivamente formar en los problemas que tiene el mundo real. eh, eh, Romper sesgos ideológicos, como que, por ejemplo, en la psicología siempre nos pasa, no, ¿cómo no van a aprender esto? Como que es algo súper importante, pero resulta que no se ocupa hace 10 años en ninguna parte. Eso ya no debería estar siendo enseñado, no quiere decir que en algún minuto no puede volver a ser enseñado, pero si ya se utiliza por diferentes razones, es como un lujito que no, nosotros vamos a seguir haciendo eso porque nos gusta. No, ¿ya? O sea, la evidencia no solamente viene de paper, sino que también viene de recoger la impresión de empleadores, de egresados, ¿ya? Entonces sí, comulgo con ese colega, pero también como directiva de una universidad, la institución tiene que hacerse cargo, ¿ya? Porque si los acepta, bueno, si no, disminuye su matrícula para que entren los alumnos que efectivamente tengan las competencias. Y eso muy pocas universidades lo están haciendo. Lo que observamos es que cada año se aumentan los... ¿Ya? Eso. Ya. No hay más comentarios. Continuando, ¿qué es la autorregulación del aprendizaje y por qué es tan importante en este contexto? Ya, miren, la autorregulación del aprendizaje es un constructo que surgió más o menos a principios del siglo XXI, ya parte en Estados Unidos, con autores como Barry Zimmerman y Paul Pintrich, que empiezan a un poco a preocuparse por este tema de que hay tanta evidencia que la inteligencia no explica por sí sola el aprendizaje de los estudiantes. Y además, por otro lado, la inteligencia como capacidad es muy difícil de cambiar, ¿ya? Acá los que son psicólogos que trabajan en temas de inclusión, nunca va a ocurrir un milagro que alguien salió con retardo en una prueba de inteligencia y al año, gracias a la estimulación, va a ser normal, promedio. No, eso no ocurre, ¿no es cierto? Es algo relativamente estático que podemos estimular y que dentro de un rango podemos cambiar, ¿ya? Entonces es como hemos estado tanto tiempo como psicólogos invirtiendo en temas como la inteligencia, eh, que no, es entrenable, pero limitadamente, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer como para poder promover variables que puedan cambiar más? ¿Ya?
y aparece el tema de la autorregulación, y aparece, no es solamente una teoría, sino que es, yo le llamo un paraguas, porque incluye muchas otras teorías de la psicología que explican la cognición, el cambio y el aprendizaje, y más que una teoría puntual o un modelo, es una forma distinta de enmarcar y entender el aprendizaje, ¿ya? Y la autorregulación se trata de una capacidad que permite que los aprendices, de alguna manera, establezcan metas personales acerca de sus procesos de aprendizaje, decidan activamente estrategias para poder alcanzar esas metas y sean capaces de monitorearse con respecto a sus logros mientras está ocurriendo esta actividad académica y finalmente puedan autoevaluar sus resultados, ¿ya? Y es una variable que es cognitiva porque implica muchos elementos de pensamiento. También es metacognitiva porque implica que el aprendiz piense sobre sus propios procesos de pensamiento. Es también afectiva porque implica la activación de ciertas creencias cognitivo-motivacionales, como, y también es conductual, porque implica que el sujeto va a actuar en el mundo, ¿no es cierto?, de una determinada manera, ¿ya? Por lo tanto, es una variable muy compleja, multidimensional, que explica el cómo aprendemos, ¿ya? Y la primera mirada dentro de la autorregulación fue tratar de entender cómo era un estudiante autorregulado, ¿ya? Y en qué se diferenciaba de alguien que no se autorregulaba, ¿ya? Y lo que encontró este autor, que se llama Barry Zimmerman, son ciertas características y encontró que se trata de un proceso que en general tiene tres grandes etapas o fases, que son cíclicas, o sea, una impacta a la siguiente y que en el fondo se da en diferentes contextos de aprendizaje, ¿ya? Y cuando un estudiante es autorregulado, lo primero que hace cuando se enfrenta a una tarea académica es que se prepara o dispone, y esa es la gran primera etapa, ¿ya? Y lo que hace es que analiza la tarea, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? ¿Ya? Y se establece metas, que son metas que tienen un significado para su sujeto, que le hacen sentido, ¿ya? Y además, por ejemplo, planifica cómo las va a hacer, qué estrategias va a llevar a cabo para poder hacerlas, ¿ya? Em, y además va a activar ciertas creencias, ¿no es cierto?, que son de automotivación, ¿ya? En general se ha encontrado que los estudiantes autorregulados se sienten autoeficaces, sienten que tienen las habilidades y las herramientas para poder lograr esas metas, ¿ya? Además, tienen expectativas positivas de sus resultados. Sienten que, por ejemplo, si efectivamente estudian, si activan esto, van a lograr lo que ellos esperan, ¿ya? Además, son estudiantes que tienen un interés por la tarea muy intrínseco, como que en el fondo, normalmente independiente de, por eso yo decía, independiente del profesor, aprenden igual, ¿ya? Y se ponen metas de aprendizaje, ¿ya? Es una etapa sumamente importante, ¿ya? Y es una etapa que lo que se ha encontrado es que los estudiantes que se autorregulan, en general, ¿cierto? Tienen un tema muy metacognitivo, ¿ya? No es que, tengo que estudiar y se ponen a estudiar. Efectivamente piensan, por ejemplo, ya, es, a ver, ¿cuánto me voy a demorar más o menos? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar cada día? ¿Cuál es la mejor estrategia? No se ponen a hacer un resumen porque todos sus compañeros están haciendo resumen, o no se compran destacadores porque todos destacan. Puede ser que no destaquen y no hagan resumen. Ellos encuentran personalmente su propia estrategia, ¿ya? Y algo que es súper importante, estas creencias de automotivación, ¿ya? Se ha encontrado, por ejemplo, que los estudiantes que no se sienten autoeficaces, ¿ya? Es muy probable que les vaya mal. Entonces, a veces el trabajo de un profesor es hacer que los estudiantes se sientan autoeficaces, ¿ya? Esos mensajes que existían antes en las universidades, como por ejemplo, no, que acá en este curso el 7 es de Dios, el 6 a lo más se lo podría sacar el profesor, el 5 a lo más el ayudante. Y en general, ¿no es cierto? Solo ustedes pueden aspirar un 4, son mensajes que son terribles, ¿ya? Por lo tanto, según la disciplina, según la asignatura, pueden haber muchas dificultades en eso, ¿ya? Y lo que decía Zimmerman, por ejemplo, era que
esta etapa nos acompaña como una mochila a la etapa siguiente y de alguna manera va a influir y va a impactar en la manera en que nosotros, ¿no es cierto?, nos desempeñamos, que es la segunda etapa, ¿ya? Y la segunda etapa es llevar a cabo la tarea, y es una etapa que es sumamente metacognitiva y que a partir de todo lo que yo llevo estudiando, uno puede encontrar mucha investigación en planificación, pero menos en el monitoreo. Y también he encontrado evidencia que les voy a mostrar en la segunda parte de este coloquio, de que es la etapa que mejor predice el desempeño académico de los estudiantes, ¿ya? Y acá lo que encontró Zimmerman es que los estudiantes autorregulados, cuando desempeñan la tarea, se autocontrolan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son capaces de eliminar distractores a través de estrategias como las que aparecen ahí, y también se autoobservan como para poder aprender del proceso y ver, por ejemplo, son capaces de darse cuenta de esto no me está resultando, lo cambio, ¿ya? Y finalmente tenemos la fase de autorreflexión, donde el estudiante es capaz de autojuzgar o autoevaluar, por ejemplo, cómo fueron sus resultados, si son de buena calidad, si le faltó algo, ¿ya? Incluso hay estudiantes que son capaces de decir, me fue mal, me fue bien, o me voy a sacar a lo largo eh, a lo largo del tiempo esta nota, ¿ya? Yo tengo una hermana que es súper autorregulada y cuando estábamos en el colegio y dio la prueba de actitud en ese tiempo, terminó y dijo, me voy a sacar entre este y este puntaje en la prueba. Y se sacó entre ese y ese puntaje. Porque claro, ahí era más fácil calcular, ¿no es cierto? Y como que ahí habían temas, pero yo jamás podría haber hecho eso, por ejemplo. No tengo ese nivel de autorregulación. Y también los estudiantes son capaces de hacer atribuciones causales que son realistas, ¿ya? No, por ejemplo, si me fue mal solo porque el profesor me tiene mala, ¿ya? O porque estaba lloviendo, que son cosas que uno ve, sino que en el fondo son capaces de hacer atribuciones causales internas y externas que son realistas, que les van a permitir tomar decisiones en el futuro, por ejemplo, si no les va bien, etcétera, ¿ya? Y además pueden autorreaccionar, que es que toman decisiones para su conducta en el siguiente caso, ¿ya? Entonces Zimmerman dice que estas etapas son cíclicas, ¿ya? Pero igual hay otras críticas a este modelo. A mí me gusta y yo lo ocupo y es la base de mi investigación porque es un modelo muy parsimonioso, porque el foco de mi investigación está puesta normalmente en intervenir y transformar. Entonces, si tomo modelos que son muy eh, amplios, que tienen demasiadas variables y que son difíciles de medir, después no puedo mostrar que hay efecto, por ejemplo, o en el fondo la gente está muy cansada porque ha sido intervenida y todo, y además tiene que contestar un cuestionario gigante, como que hay uno de Pinterest, por ejemplo, pero tiene como 120 ítems. Entonces, obviamente para mí, por la investigación que yo hago, es imposible de utilizar, pero también tiene críticas. ¿Alguien se atreve, se aventura y lo puede poner en el chat o en Questions and Answers? ¿Qué críticas a ustedes se les ocurre? Ustedes ya están terminando su magíster en general, los que son estudiantes del magíster. ¿Alguien se atreve a decir algo que no le guste del modelo o a lo mejor le gusta el modelo, pero sí podría criticarlo desde una perspectiva, desde alguna perspectiva? Voy a dar un minuto para que alguien se atreva. Ahí alguien se atreve. Fernanda Parra no considera tanto la interacción con otros, es muy centrado en el individuo, eso puede ser quizás. Excelente, es un modelo totalmente psicologizante. Si se fijan, es como que un individuo estuviera solo y es como un iluminado individual que hace todas estas cosas, ¿ya? Y esa es una de las críticas que se le hizo al modelo, un modelo muy individual y psicologicista, porque lo que se ha encontrado actualmente es que la autorregulación es un proceso interaccional que se da en contexto y que incluso las personas no necesariamente se autorregulan en ciertos contextos. A ustedes les puede haber pasado, a veces se autorregulan mucho, por ejemplo, con un profesor y con el otro no, ¿ya? Y
faltan dos actores que son muy importantes para la autorregulación cuando estamos hablando de socialización a niveles de escolarización. ¿Ya? De escolarización no solamente estoy hablando de la escuela, sino que del proceso formal de ir eh, a una institución a educarse, ¿ya? Que son los estudiantes, y hoy en día aparecen teorías que hablan de corregulación, y ahí aparece nuestro amigo Vygotsky, de cómo nos autorregulamos gracias a otros, pero también aparece, por ejemplo, falta el docente. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros nos ha ido mal porque no nos gusta el profesor? ¿Cuántos alumnos dicen me eché el ramo porque el profesor es desordenado, como que no le entendía nada, no explicaba, era como, mejor me pasaba un libro y lo leía? Estoy segura que les hace sentido. En cambio, tenemos otros que el profesor nos invitaba a pensar, que en primer año nos hacía de alguna manera planificarnos de alguna forma, estudiar nos daba tips de cómo estudiar, nos hacía pensar en eso. ¿Cuántos profesores de nosotros, por ejemplo, sobre todo en primer año, a mí me pasa, que uno va al certamen y uno mira y los alumnos están súper angustiados, están estresados, llegan como 20 minutos antes, como preocupados de dónde van a quedar sentados y en el fondo uno les pasa el certamen y parten contestando así como caballo inglés. En cambio, tú vas a una clase de cuarto año y el estudiante está súper tranquilo, llega a la hora que le corresponde, no está urgido de dónde se va a sentar, y tú le entregas su certamen y lo lee entero y no parte por la primera parte. Ya, ¿y cuántos profesores en primer año nos mandaron de vuelta a sentarnos porque terminamos en media hora y como que hicimos así? Yo a mis alumnos los mando a sentarse de vuelta y les digo, te voy a pedir que te vuelvas a sentar y me entregues el certamen solamente después de que lo leas entero. Muchos alumnos después se han acercado a agradecerme eso porque se dan cuenta de que tienen errores. Entonces, cada vez más hay teorías que involucran a los otros e involucran al profesor e involucran el contexto, ¿no es cierto? Y muestran cómo es. Ahora, probar esos modelos es mucho más difícil porque sabemos, pues en psicología hay muchas otras variables, etcétera, ¿ya? Yo ya les expliqué por qué ocupo este modelo y por qué me gusta mucho, pero es un modelo muy cognitivo que incluso así como desde afuera, si no han leído el tema y todo, parece un modelo como de procesamiento de la información, ¿ya? Pero no es así, es un modelo sociocognitivo, ¿ya? Pero en el fondo igual es un modelo muy individual, ¿ya? Veo más preguntas. Claro, faltar aquí la ejercitación de funciones ejecutivas, pero hay muchas funciones ejecutivas si uno lee el tema. Falta más la interacción con otros y cuál es el rol del otro, ¿no es cierto?, para lograr esas funciones ejecutivas, ¿ya? Considerar las neurodiversidades, también es así, ¿ya? Pero igual quiero decir algo. eh, la autorregulación es algo que se observa mucho en todos los estudiantes, ¿ya? Independiente de que tengan neurodiversidad, pero la diferencia es que lo van a hacer distinto, van a necesitar otras estrategias. Fernanda dice, no es tanto una limitación del modelo, es más bien parte de la implementación, pero a los profes les cuesta entenderlo porque la verdad es complejo de entender. Hay estrategias para promover en el aula, pero en general no es parte de la forma pedagógica tampoco. Fernanda dice que se está refiriendo a educación escolar. Efectivamente es así, ¿ya? Pero el modelo, igual cuando uno lo lee, así como Zimmerman, efectivamente es más bien individual y es la crítica que se le hace y aparecen muchos modelos como por ejemplo el de Monique Bocard, que en el fondo Monique Bocard es un modelo, está en el otro polo, es demasiado contextual, entonces hay que buscar un equilibrio, ¿ya? Pero yo ya les conté por qué ocupo este con una mirada de pensamiento crítico, ¿ya? Pero si se fijan es un paraguas y es una manera, y lo que es súper interesante también es que ayuda mucho a un profesor porque una vez que los profesores lo entienden y como empiezan a aplicarlo en su enseñanza, quiero decirles que cambia su mirada del aprendizaje para siempre, ¿ya? Y se convierten como en otros profesores, ¿ya? Yo trabajaba mucho en acompañamientos para lograr eso, em, pero es un marco de referencia diferente, ¿ya? Y que efectivamente por mucho tiempo no se enseñaba y no se aprendía tanto en los currículum de pedagogía. Bueno, ¿y por qué promoverlo?
Primero esto ya se los dije y fue porque parte el tema. Las habilidades cognitivas e inteligencia no explican por sí solas el logro académico y cuando se ha tratado de entender esto, ¿no es cierto? La verdad es que la autorregulación eh, explica de mucha mejor manera los resultados académicos de los estudiantes que la inteligencia. Podemos tener estudiantes inteligentes, pero no necesariamente les va a ir bien, ¿ya? Además, algo que hablamos al inicio, sobre todo cuando me referí a los objetivos de desarrollo sostenible, de educación de calidad, permite desarrollar habilidades que van a durar durante toda la vida y se van a extrapolar a otros contextos. O sea, un trabajador autorregulado se nota y se destaca. ¿Ya? Eh, siento que el formato no me deja ver que ya no deja. Y quiero ir de acordes. Se asocia a ajuste académico en general. Los estudiantes autorregulados no desertan la universidad porque toman decisiones mejores, ¿ya? Y cuando se trabaja la autorregulación, normalmente no es que no haya deserción, pero como alguien acá dijo, los estudiantes acá en Chile están arrojados a tomar esa decisión muy jóvenes. Entonces hay errores que son más vocacionales. Pero no es que alguien falle en la carrera porque no tiene las habilidades o porque en el fondo no puede recuperarse cuando tiene un mal rendimiento, ¿ya? Por otro lado, algo que es muy importante para la educación y para la psicología es una habilidad que es posible de aprender, es posible de entrenar. Abre un campo entonces de intervención, ¿ya? Y además hay múltiple evidencia, aquí les puse algunas nomás, de que los estudiantes alrededor del mundo no llegan con esta habilidad y por eso se ha convertido en un tema tan como de moda, tendencia, ya que yo les decía mainstream. Ahora, yo me he enfrentado a partir de mi experiencia con diferentes dilemas cuando quiero trabajar esto e intervenirlo, ¿ya? Y uno, a ver, voy a ver qué me pusieron preguntas. Ah, ya. Fernanda ahí dice que ella ha visto el trabajar con la autorregulación desde los estudiantes y sí les cambian mucho las perspectivas e incluso facilita el estudio. Efectivamente, ¿ya? Efectivamente, obviamente que cambia y mejora, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se hace investigación del impacto que esto tiene en los estudiantes, ¿ya? Obviamente trabajarlo directamente con los estudiantes ayuda mucho, ¿ya? Pero ayuda, o sea, es mucho más eficaz cuando se hace solo con el estudiante de un trabajo individual, lo que conocemos como tutorías, ¿ya? Pero cuando se trabaja a nivel grupal y a través de talleres, en general se benefician mucho más los alumnos que son buenos alumnos y que incluso ya se autorregulan. Es como cuando damos feedback oral. Obviamente, a los que les cuesta más, no se van a beneficiar tanto. Porque lo que ha mostrado la investigación es que es mucho más eficiente y eficaz cuando se trabaja intracurricularmente. Ya se lo voy a explicar en unos minutitos más. Entonces, sí, ¿ya? Hay otro comentario. Ah, no sé si me había puesto ahí hartos comentarios por si no los vi, pero ya, ya los resolví. Ujú. Em, entonces, hay hartos dilemas que aparecen, ¿ya? Un dilema es donde ponemos el foco. ¿Ya? Y esto es un poco como lo que pasa con los colegios y los apoderados, ¿ya? Como, por ejemplo, los profesores a veces, y de nuevo voy a decir cosas súper complejas, como que a veces en los colegios se da una cosa como de pelar al estudiante o como decir como no, es que el problema es que no traen eso desde la casa, ¿ya? Y los familiares o los apoderados dicen, es que el problema es que no están trabajando eso en el colegio. Y ahí se da un choque de perspectivas diferentes, ¿ya? Y en la autorregulación pasa un poco lo mismo, porque si tenemos dineros y sabemos lo importante que es y analizamos la evidencia que existe de por qué hay que promover la autorregulación, uno debería pensar que debería ser la universidad como institucionalmente.
Si lo pensamos sistémicamente a nivel de sistema nacional, como que hubiera lineamientos como los hay ahora, por ejemplo, del protocolo antiacoso y antiviolencia de género, ¿ya? Que es una política nacional, que es obligación legal para todas las universidades de ese cargo, ¿ya? Pero también una política a nivel institucional, como que la universidad lo trabajara, pusiera un énfasis en eso, diseñara estrategias, hiciera recursos, etcétera, etcétera. Eso sería el mundo ideal, ¿ya? Otra opción es como poner el foco en los profesores, ¿ya? Y trabajar desde los profesores pensando en cómo lo pueden implementar en el aula. Y otro foco es el que decía Fernanda, como trabajarlo directamente con los alumnos. Lo que nos dice la evidencia es que lo más eficiente en términos de gastar menos recursos y tener mayor impacto es trabajar con los docentes, acompañarlos, ¿no es cierto? Y monitorearlos para que cambien en el aula, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Pasa típicamente que se trabaja con los docentes, por ejemplo, en cursos que hacen las universidades. Pero ¿cómo se evalúan esos cursos? A través de escalas de satisfacción. El curso me gustó, el curso me sirvió, me siento motivado, me va a servir. Pero no hay seguimiento de si efectivamente el profesor hizo un cambio en su enseñanza y eso se notó en el aula. Y sobre todo hay muy poco estudio de cuál es el impacto real que eso tiene sobre el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y por qué pasa eso? Porque se necesitan estudios experimentales para hacer eso, o cuasi experimentales porque no va a haber asignación aleatoria a los grupos, así como decir va a haber un grupo control, un grupo experimental y vamos a ver eso. Eso sería poco ético. Más en la universidad donde los estudiantes pagan aranceles que son caros, entonces sería muy injusto que un grupo estuviera como en la NAS y el otro grupo como haciendo nada, ¿ya? Entonces hay muchos temas éticos que hay que resolver. No es lo mismo trabajar en un laboratorio con bacterias, que si mueren da lo mismo, ¿no es cierto? Que trabajar en educación cuando tenemos el compromiso de calidad con todos nuestros estudiantes, ¿ya? Pero hay una falta de eso, ¿ya? Entonces, en mi línea de investigación yo me enfoco en los docentes, ¿ya? Pero con el compromiso y las estrategias para hacer seguimiento y ver el impacto que esto tiene en los estudiantes, ¿ya? Y en la segunda parte les voy a mostrar un poco de lo que yo he trabajado y cómo eso se encarna y se ve, ¿ya? En los proyectos de investigación. Aquí hay otra pregunta, a ver. Profesora, ¿se han estudiado otras variables que podrían influir en la autorregulación del aprendizaje? Por ejemplo, elementos del entorno, como el ambiente físico, la disponibilidad de recursos educativos o el estilo de enseñanza del profesor. Sí, es así, ¿ya? Se ha estudiado mucho el impacto que tienen los docentes y se habla incluso de contextos de autorregulación. Por ejemplo, desde universidades em, que efectivamente se hacen cargo de esto y hacen investigaciones. O, por ejemplo, no me quiero referir, o sea, no me voy a referir así directamente, pero yo he hecho estudios donde he tomado datos a finales de diferentes universidades en muestras grandes del primer año. Y me he encontrado, sorprendentemente, que no son como que los estudiantes no son más autorregulados en las universidades donde entran con mejores puntajes, sino que son más autorregulados en universidades que tienen políticas, por ejemplo, que tienen porcentajes de asistencia, que no da lo mismo no ir a clase, que hacen menos paros los estudiantes, ¿ya? Sí, después al tercer año se estabilizan, ¿ya? Entonces sí, hay mucha investigación acerca de eso. No tanto del contexto físico de la infraestructura, pero sí del contexto, por ejemplo, de las universidades que tienen políticas que son más eh, estructuradas para los estudiantes y les ayudan a internalizar eso, ¿ya? Que es todo un dilema también, porque también hay universidades que son como acusadas más de paternalistas, pero al final cuando uno va a ver los resultados, efectivamente los estudiantes después de un año se autorregulan más. Lo importante, esto es igual que la crianza, cómo vamos quitando esos apoyos para que después los estudiantes no necesiten esas políticas y lo logren. Y ahí está la autorregulación del aprendizaje.
Ceci, me sale que tú quieres decir algo. Al comentario de Natalie, me sale como un micrófono que dice, Cecilia quiere decir algo o a contestar esta respuesta. ¿O fue para que yo la mirara? No, Dani, es un error. Lo Ay, siento. ya, ya pensé que querías comentar No. algo. Ya, entonces, yo en particular creo que obviamente lo mejor sería una intervención sistémica, interaccional, que incluyera a todos los actores, pero si tenemos pocos recursos, impactar en los docentes, pero también hacernos cargo de saber qué es lo que pasa después y no quedarnos contentos solo con que los profesores nos digan que les gustó un curso. ¿Ya? Avanzar más allá de las encuestas de satisfacción. ¿Ya? Otro dilema, que ya se los he adelantado, que es cómo lo integramos en el modelo educativo. Hay muchas universidades que lo hacen súper bien y que tienen como centros de desarrollo, pero lo trabajan más como con los estudiantes, como que los invitan a talleres de hábitos, ¿no es cierto? Etcétera. Y eso no es que no esté bien, lo que pasa es que es extracurricular y la evidencia nos muestra que cuando queremos lograr estrategias autorregulatorias con los alumnos, eh, es mucho mejor, ¿no es cierto?, hacerlo intracurricular, o sea, que esté intrincado y relacionado con la disciplina, con las competencias específicas de la carrera, que el profesor no solamente vaya a hacer una clase donde hable de contenido, sino que de alguna manera modele estas habilidades, de feedback acerca de estas habilidades, converse con los alumnos acerca de planificar, monitorearse, autoevaluarse, que escoja y diseñe estrategias de evaluación que tengan sentido, como la evaluación auténtica, donde se dé feedback y el alumno entienda cuál es la brecha que le falta, qué es lo que puede hacer para mejorar, etc. ¿Ya? Otro dilema, natura versus nurtura. Y esta es una creencia, perdón, es algo que hay que trabajar más como, ¿se acuerdan que yo les hablé de este paradigma Blame the Students? Que tiene que ver con las creencias sobre el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de autorregulación. Muchas veces a mí me toca trabajar con docentes que creen que esto es algo que ellos no tienen que trabajar nunca, ¿ya? Creen, por ejemplo, que es un problema de los estudiantes y dicen cosas como, ¿cómo decir a un alumno que no se queda dormido en clase? Me da lo mismo problema de él, no aprenderá. ¿Qué me importa a mí que hayan estudiantes que están en el celular todo el rato? ¿Ya? Bueno, si el estudiante no viene, problema de él, no. Pero no es así. Con este cambio, en países como el nuestro, es algo que debería ser corresponsabilidad del profesor y que deberían haber políticas institucionales para eso. ¿Ya? Entonces está este dilema, que es un dilema clásico de la psicología y de la psicología evolutiva particularmente, que si es que este tipo de habilidad es algo natura versus nurtura, ¿ya? O sea, si es algo que deberíamos traer genéticamente programado, ¿ya? Y que es algo que se va a dar gracias al desarrollo, eh, o es algo que se puede desarrollar como con la nurtura, que sería nurture en inglés, como la crianza, ¿ya? Y en general, en autorregulación, lo que se ha encontrado es que traemos genéticamente ciertas cosas programadas, ¿no es cierto? Que son como esta capacidad de tener estas funciones ejecutivas que alguien nombró y de prestar atención, pero que este modelo va mucho más allá como de lo biológico, porque en el fondo muestra que esto es algo que deberíamos desarrollar en interacción con otros, ya que usted ya apareció. Por lo tanto, es una habilidad que se gana en la interacción de la natura con la natura, ¿ya? Luego tenemos un último dilema, que también es un dilema que es de la psicología evolutiva y que obviamente al ser la autorregulación una habilidad evolutiva también, se replica, ¿ya? Que tiene que ver con cuando vamos a intervenir para promover la autorregulación. ¿Lo vamos a hacer a través de dominio general o de dominio específico? ¿Ya? Para que recuerden un poco, porque esto en algún momento lo deben haber visto en su trayectoria de formación o lo deberían haber visto en su trayectoria como psicólogos, ¿ya? Las teorías de dominio general son aquellas que hablan de una habilidad sin hacer distinciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de Piaget cuando comienza es una teoría de dominio general del desarrollo cognitivo, porque habla de cómo nos vamos adquiriendo estas habilidades cognitivas de desarrollo más complejo, pero las habla
desde el desarrollo cognitivo en general. No hace una diferenciación entre habilidades lingüísticas, habilidades cognitivas, habilidades físicas, ¿ya? El Piaget más, el último Piaget ya hace teorías de dominio específico, y los que acá son profesores lo saben, porque por ejemplo los profesores de matemáticas aprenden la teoría de Piaget de cómo hacemos habilidades de pensamiento matemático, ¿ya? En cambio, hay otras teorías, ¿no es cierto?, que son de dominio específico y que solamente hablan, por ejemplo, de cómo se desarrolla el lenguaje, ¿ya? Y en el fondo son muy concretas, ¿ya? Llevándolo a la autorregulación, cuando hablamos de una intervención de dominio general, estamos hablando de que queremos trabajar con la autorregulación en general y que los estudiantes sean más autorregulados, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a trabajar una etapa en concreto, sino que vamos a intentar en nuestras intervenciones que los estudiantes logren todas estas fases, ¿ya? Y eso va a tener implicancias metodológicas también, porque, por ejemplo, vamos a trabajar con escalas que miden autorregulación a nivel general o con los promedios, pero no vamos a ver específicamente qué está haciendo un profesor para que el alumno active cada etapa, ¿sí? Sino que va a ser como una apuesta que estamos trabajando todo, ¿ya? Pero también hay intervenciones que son de dominio específico y que, por ejemplo, trabajan solamente la preparación y disposición, ¿ya? Entonces vamos a hacer talleres para que los profesores en sus clases ayuden a los estudiantes a prepararse y disponerse, por ejemplo. Y que solamente trabajen temas como, por ejemplo, el análisis de la tarea, el establecimiento de metas, ¿no es cierto? La selección de estrategias, que analicen sus creencias, etcétera, ¿ya? O solamente vamos a trabajar el monitoreo, por ejemplo, de cómo es un certamen. Eso, ambas perspectivas tienen fortalezas y debilidades, no hay una que sea mejor que otra. Yo he trabajado en intervenciones de los dos niveles, ¿ya? Pero un problema a veces que tienen los de dominio general es que uno pierde un poco lo que llamamos los investigadores fidelidad del tratamiento, porque tú no sabes muy bien lo que un profesor está haciendo, porque quiere fomentar todo y va a ocupar diferentes estrategias. Entonces, a veces se pierde esa capacidad como de seguir y decir, esto fue lo que provocó el cambio en el estudiante, ¿ya? Entonces va a depender de los fines de tu investigación o de tu intervención o de lo que tú quieras cambiar como asesor, dónde pones el foco, ¿ya? Bueno, y esta mirada y esta línea de investigación ha tenido, ¿no es cierto?, una evolución que ha ido desde características más individuales del aprendiz, entender entonces como que casi la autorregulación era un rasgo de personalidad que lo tenías o no, a entender que no es así, ¿ya? Y que se puede intervenir y se puede promover. Y por mucho tiempo se hicieron muchas intervenciones para promover la autorregulación, pero tenían un problema, tenían sesgos. ¿Y cuál era ese sesgo? Que eran, por ejemplo, docentes como yo, que eran investigadores en el tema, entonces ponían todo su tiempo, energía, incluso se ganaban proyectos de investigación con recursos económicos para poder hacerlo, pero no necesariamente eran viables y eran sostenibles a lo largo del tiempo, porque ustedes saben que el sistema de educación superior tiene sus vicisitudes. Uno, los profesores no tienen tiempo, y es verdad, están llenos de tareas y de exigencias por parte de las universidades. Las universidades tradicionales tienen el tema que sus docentes, la mayoría son investigadores, que la docencia es muy secundaria, entonces no necesariamente le otorgan valor ni tienen el tiempo para innovar ni para hacer cosas, ¿ya? Y en las universidades privadas hay muchos profesores que se llaman profesores horas o part-time, que en el fondo están en el mundo laboral y que son muy valorados en las universidades porque le otorgan realismo a la formación profesional, pero en el fondo no es su labor principal ni lo que los mantiene económicamente, por lo tanto tampoco tienen el tiempo. Entonces, la línea de investigación actual está haciendo preguntas como, ok, sabemos que no es un rasgo individual que está biológicamente programado para los estudiantes, ¿ya? Sabemos que se puede intervenir y hay mucha investigación al respecto de cómo poder intervenir. Pero necesitamos saber cómo lo podemos promover en contextos naturales a través de los docentes y de las instituciones, ¿ya? Por lo tanto, cambia mucho el foco. Y acá en las intervenciones para su promoción hay
ejemplos maravillosos, entretenidos, que a ustedes como psicólogos les pueden encantar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que se llama Cartas a Gervasio. Y Cartas a Gervasio fue liderado por investigadores de Portugal y de Oviedo, en España. Y lo que hicieron ellos fue crear una intervención que en ese minuto era digital, ¿ya? Que eso era bien innovador, porque esto fue como en los años 2000, ¿ya? Entonces no habían tantas intervenciones digitales como ahora, que estamos más acostumbrados, y hay muchos sistemas de LMS, ¿no es cierto?, que permiten hacer seguimiento. Y era para estudiantes de primer año, y era una intervención que se hacía una vez a la semana. Los estudiantes se conectaban y leían una carta de Gervasio. ¿Y quién era Gervasio? Gervasio era como lo que llamaríamos ahora un avatar, porque representaba a un estudiante universitario de primer año que se había ido de su ciudad natal para poder estudiar, ¿no es cierto? Y enviaba cartas, ¿ya? Por eso se llama Cartas de Gervasio, ¿ya? Y cada carta era de dos planas y era dirigida a alguien importante en su vida, como por ejemplo una carta para sus papás, una carta para su mejor amigo del colegio, una carta para su novia que vivía en otra ciudad. Y cada carta aludía a problemas reales que enfrentan los estudiantes de primaria. Por ejemplo, del primer día de clases, que se perdía y llegaba tarde porque no sabía cómo era el campus, de cuando tenía que ir a buscar libros a la biblioteca y no sabía cómo hacerlo, de cuando se iba a un carrete y no podía estudiar y le iba mal, ¿ya? O sea, en el fondo hablaba de situaciones reales que viven los estudiantes, ¿ya? Y entonces era una lógica proyectiva, porque en el fondo la idea era que el estudiante se conectara con Gervasio, pero eran situaciones que efectivamente podía estar viviendo el estudiante como alumno de primer año, ¿ya? Entonces, hay mucho ahí que ustedes pueden encontrar. Yo para este coloquio tuve que mandar información como un paper, y mandé uno que podría estar ubicado acá, la promoción en contextos naturales a través de los docentes y las instituciones. Así que el que le interese el tema, que de verdad puede leer el paper, ¿no es cierto? Porque muestra los resultados de una intervención que se hizo con docentes, ¿ya? Bueno, y cuando hablamos de este entrenamiento docente y cómo lo vamos a promover en contextos naturales, ¿qué es lo que sabemos hoy en día? Primero, sabemos, ¿no es cierto?, que las publicaciones frecuentemente son descriptivas, ¿ya? Cuando uno mira los papers, normalmente como que son papers que cuentan que se hizo una intervención, muestran cuál fue el diseño, la lógica que hay detrás, la evidencia en la cual se basaron. Pero hay muy pocos que avanzan a mostrar el impacto, a mostrar el efecto que eso tiene, ¿ya? Eh, y además cuando hay, normalmente muestran más el impacto que tuvo sobre los profesores, pero hay muy pocos que muestran el impacto que tuvo en el profesor y cómo ese impacto eh, impactó en los alumnos, ¿ya? Si ustedes quieren ver algo que muestre eso, tienen que leer a autores como Lisa Postarer, que ha trabajado conmigo como asesora, que es una investigadora finlandesa que hace mucho eso, como que ve, y bueno, es súper entretenido porque antes ella trabajaba en la Universidad de Helsinki, ya ahora trabaja en la Universidad de Hämeenlinna, pero en lo que ella hizo en su tesis doctoral es que en Finlandia, cuando un profesor universitario entra a ser profesor universitario, tiene que tomar ciertos cursos que son obligatorios, ¿ya? Pero además el sistema de formación docente tiene créditos, tal como tiene créditos los estudiantes, los ramos, por ejemplo, y uno sabe que tiene que cumplir ciertos créditos para aprobar la carrera, y que ciertos créditos tienen que ser de naturaleza como de la carrera, otros extradisciplinares, etcétera, y pasa lo mismo. Entonces, entra un profesor y le dicen, voy a inventar, ¿ya? Pero se calculan igual que los créditos transferibles. Entonces le dicen, por ejemplo, ya tú, Daniela, tienes que hacer 40 créditos para poder habilitarte. Y de esos créditos, al menos, por ejemplo, 5 tienen que ser de estrategias de enseñanza y 5 tienen que ser de habilidades socioemocionales en docente. Y 4 tienen que ser como de las normativas institucionales. Entonces, sí se aseguran, por ejemplo, que si hay protocolos, el profesor ya se lo sabe. Pero él puede elegir entre diferentes cursos, etcétera, ¿ya? Pero además, la carrera docente, para jerarquizarte y avanzar,
tiene asociados ciertos créditos. Entonces, nadie va a poder ser profesor titular si no se hace capacitado, porque en el fondo es un requisito para avanzar en tu carrera docente. Pero lo que es más entretenido es que Lisa, como existe ese sistema, hay sistema informático. Entonces tú pinchas a Daniela Bruna y tú sabes todos los créditos que ha hecho, tú sabes además en qué áreas ha hecho los créditos. Entonces ella pudo saber, y además se aplican ciertas escalas como para perfilar a los docentes, entonces ella pudo saber cuáles, cuáles entrenamientos eran más eficaces para cambiar la mentalidad del profesor y cuáles eran más eficaces para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Porque además, como tenían esas bases de datos, eran estudios longitudinales. ¿Ya? Así que súper interesante su investigación. A mí me gustó mucho leerla y por eso empecé a trabajar con ella. ¿Ya? Además, los diseños, y esto ya se los había explicado un poco, carecen de grupo control. No es como en ciencias básicas que uno tiene miles de grupos de control y miles de tipos de tratamiento cuando quiere hacer una investigación experimental. Aquí a lo más podemos aspirar a cuasi experimentales y donde normalmente podemos tener grupo de control, pero no podemos tener asignación aleatoria. ¿Ya? No se han encontrado además, porque siempre se cree ¿no? que los docentes son mucho mejor cuando tienen experiencia y no se han encontrado grandes diferencias a nivel de la experiencia de los docentes o de las disciplinas en las que provienen. Tampoco, también hay una formación muy dominada por las tendencias, como por las modas, ¿ya? Yo he visto mucho esto en diferentes universidades. Por ejemplo, se puso de moda en un momento Flip Classroom, ¿ya? O el aula invertida. No me voy a detener a qué es porque me imagino que ustedes la conocen. Pero el aula invertida no se hizo solo porque era entretenido o porque íbamos a activar al alumno. El aula surgió en un contexto cultural que fue en Australia, donde Australia es un país gigante, es casi un continente, ¿ya? Y esto yo, hay paper de esto, pero además yo me tocó ir a hacer una pasantía a Australia y conversar mucho con diferentes universidades que habían tenido que implementar y hacer muchos cambios, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, Flip Classroom, bueno, les estaba hablando de Australia, que es este país gigante, donde además todo queda lejos. Las universidades, como que en promedio hay que viajar 1 hora con un transporte público que es carísimo, ¿ya? Y me imagino que ustedes saben además que Australia es como un país de moda para que nuestros estudiantes se vayan a hacer un año sabático. ¿Y por qué se van allá? Porque al ser un país tan grande que tiene tantos recursos naturales, el capital humano no alcanza para explotar esos recursos. Entonces la gente se va a trabajar, por ejemplo, y a veces ni siquiera dominan el inglés, a trabajar de temporero recolectando manzanas, trabajan 6 meses en eso y ganan mucho dinero. Y ese dinero les permite, por ejemplo, quedarse un año viajando por el sudeste asiático. Me imagino que han escuchado casos de ese tipo. Entonces, los invito a pensar qué pasa con un estudiante australiano universitario. Imagínense si alguien que no domina el, el idioma y que a veces lo hacen como al salir de cuarto medio, o sea, que tampoco tienen una formación profesional, ganan para quedarse un año viajando. Imagínense cómo es para un estudiante australiano que ingresa a este mundo laboral. Entonces, imagínense un estudiante australiano que domina el inglés, que además es de allá, etcétera. Hay 2 años de gerente del cine, o sea, no solamente atiende el cine, sino que es gerente, porque en el fondo un profesional no va a querer ser gerente de un cine, ¿me entienden? Pero el gerente de un cine gana un sueldo súper bien en Australia, si ya un temporero gana bien. Entonces, ¿cuál es el problema al que se enfrenta en la educación superior? Se enfrenta a la alta deserción. Los estudiantes entran a la universidad y no terminan, porque en estos trabajos que tienen empiezan a ascender y llegan a ascender y llegan a cargos eh, de alta, de alto retorno económico, pero con alta responsabilidad y van aprendiendo en el camino, ¿ya? Y además, si a eso le sumamos que tienen que trabajan y que ganan bien y que para ir a la universidad tienen que trasladarse 1 hora, una de las otras cosas que empezó a pasar, que los que no desertaban y se quedaban, empezaron a reclamar, empezaron a no querer ir a la universidad, empezaron a tener muy bajas tasas de asistencia a la universidad, ¿ya?
porque en el fondo, y el reclamo era, yo quiero ir a la universidad a tener un valor agregado. No quiero ir a escuchar a un profesor que yo puedo ver en un video en mi casa y que ni siquiera necesito hacerle preguntas, ¿ya? Entonces, Flip Classroom surge como una estrategia que permite que los estudiantes vayan menos a la universidad y que tengan una parte donde se preparan en su casa, estudian, etcétera, en el tiempo que ellos tienen, que lo compatibilizan con su trabajo y van a la universidad a una actividad que no podrían hacer por sí solos. Y tan potente es esto que universidades tradicionales, como por ejemplo la Universidad de Sydney, de Technology de Sydney, cambia su infraestructura totalmente. Y hay facultades, como por ejemplo la Facultad de Ingeniería, donde los estudiantes ya nunca más van a una clase como la que nosotros sabemos que es una clase, una sala de clases. Van a una sala donde el profesor está al medio, donde ellos trabajan en grupo, donde en el fondo no hay un proyector al final de la clase, y porque están trabajando en equipo, ¿no es cierto? Muy conectados con dispositivos tecnológicos, resolviendo problemas que no podrían hacer, pero son estudiantes autorregulados que leyeron porque tienen poco tiempo y trabajan. Entonces, efectivamente, si uno les da 10 papers, se leen los 10 papers y llegan a clase con los 10 papers analizados. Por lo tanto, la clase es algo espectacular, ¿ya? Y lo digo porque me tocó observarlo in situ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque aquí en Chile ha proliferado que hagamos flip classroom, pero a veces el estudiante dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo quiero mi clase normal, no lo entiendo, no tiene sentido. Lo que estamos haciendo acá no es que lo aprenda mejor que en una clase frontal de un profesor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el entrenamiento docente como que se importa sin reflexión de por qué es importante en este contexto, si les va a servir a los estudiantes, si efectivamente potencia el aprendizaje. Entonces ese es un tirón de orejas para nosotros, porque no es innovar por innovar, es innovar porque tiene un sentido cultural, porque va a promover el aprendizaje y porque se ajusta a un contexto en particular, ¿ya? Bueno, y en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo típico? Cursos muy cortos, ¿ya? Eh, que en realidad requerirían mayor acompañamiento y seguimiento. O sea, un profesor se siente súper tranquilo o la universidad porque está ofreciendo como un taller de un día o de 2 tardes, ¿no es cierto? Pero eso efectivamente no sabemos si es efectivo y eficiente, ¿ya? Y en la promoción de la autorregulación, mucho trabajo y un tema que se ha puesto muy en tendencia, pero que muchas veces se trabaja más directamente con los alumnos, cuando ya sabemos que lo que es más eficiente es trabajarlo con los docentes, ¿ya? Mi línea de investigación, y lo que quiero que se vayan reflexionando los que se van ahora y no se quedan después, es que primero quiero que entiendan la autorregulación y su promoción como un acto interaccional, ¿ya? Como un acto también, eh, disculpen, contextual y cultural con foco en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Además, la autorregulación como un proceso de afuera hacia adentro, con énfasis en la socialización, ¿ya? No es algo que ocurre desde adentro espontáneamente porque de repente cumplimos cierta edad y nos convertimos en adultos autorregulados. No, ¿ya? Em, Sino que es algo que va a ocurrir por los desafíos que vamos a enfrentar en la vida externa y que a partir de ese contexto vamos a internalizar y lo vamos a convertir en habilidades mentales y cognitivas, ¿ya? Además, la relación profesor-alumno como principal unidad de análisis. No es el aprendizaje descontextualizado de los estudiantes como si fuera algo que ocurre dentro de sus cabezas, ¿ya? Eh, Autorregulación intrincada en el currículum, ¿ya? Como parte de competencias, resultados de aprendizaje y metodologías. Y diseño y análisis de datos que estén anidados, que eso se convierte en algo súper difícil, pero a grandes rasgos es trabajar con un nivel, pero cuando midamos el impacto que tiene sobre el otro nivel, vamos a tomar en cuenta el efecto que tiene el primer nivel, ¿ya? Entonces, traducido concretamente es, trabajamos, por ejemplo, con los profesores, ¿ya? Pero
no atribuimos directamente el efecto de los estudiantes al profesor, sino utilizar métodos que tomen en cuenta el impacto que tiene el profesor, ¿ya? Y ese tipo de análisis se llama HLM y es un análisis más que se aprende en posgrado que en pregrado, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Perdón, eh, en la segunda parte del coloquio vamos a trabajar en torno a 3 proyectos de investigación que tienen que ver con mi línea, ¿ya? Donde uno fue mi tesis doctoral y fue investigación completamente aplicada, donde evaluamos el efecto de un programa de capacitación sobre la autorregulación de los estudiantes. Otro, un proyecto FONDEF que participé como coinvestigadora, que es un modelo intracurricular de facilitación de competencias de autorregulación, pero que lo que es súper interesante es que hicimos un dispositivo cultural, que es una app, ¿ya? Y que además era una app que promovía al docente y que tenía además una interfaz de escritorio, donde el profesor podía saber lo que estaban haciendo los alumnos en la app e interactuar con ellos, ¿ya? O sea, cómo mandar mensajes, mandar feedback, mandar alarmas. Y finalmente, un proyecto donde fue la investigadora principal, que tiene que ver con prácticas docentes y su impacto en la autorregulación del aprendizaje de estudiantes universitarios, que finalmente se tradujo en tratar de entender un poco qué es lo que pasó en pandemia y qué lecciones podemos tomar de eso ahora para el aula presencial en este retorno que tuvimos. ¿Ya? De eso vamos a hablar ahora. Y ahora quiero dejar estos últimos 10 minutos que nos quedan para comentarios, preguntas, ¿no es cierto?, que pueden escribir a través del chat o a través, y también comentarios de qué les pareció, si es algo que les motiva, si les hace sentido, que pueden dejar en el chat o en la aplicación de preguntas y respuestas. Mm. Ese como a toro, así que también fue bueno para. Ay, vamos a dar un Sí, que no, que- no puso un vaso de agua, ya, pero. Pero puedes ir a buscar si quieres mientras Oh, ahí ella comenta. Muy interesante, muchas gracias. qué bueno, muchas gracias, Ida, por tu comentario. Francisco Ibarra también comenta. Creo que la mercantilización de la educación ha enfocado el éxito en resultados medibles, como lo son las pruebas estandarizadas. Mientras ese sea la meta y lo que implique éxito escolar, entre comillas, difícil centrarlos en los procesos más significativos en los alumnos. Bueno, eso pasó mucho, por ejemplo, con el SIMSE y el SIMSE ha mejorado bastante, pero también ha pasado con la PAES, ¿ya? Y uno de los grandes problemas que tiene la PAES, ya a ver acá, activar su curso de evaluación y retroalimentación del aprendizaje. Pero ¿cuál es uno de los grandes problemas que tiene la PAES? Antes PDT y antes PCU y antes PA. Y todas comparten algo concreto que deben haber visto en su ramo de evaluación y retroalimentación para el aprendizaje. ¿Cuál es el gran problema de esa prueba estandarizada? Ah, no, era lo que leyó la CES. ¿Alguien se atreve? ¿Están por ahí? En honor al tiempo se los voy a decir yo. Pero uno de los grandes problemas que tienen es que tiene el problema típico de las pruebas escritas, que es el tipo de ítem que tienen, son de respuesta múltiple. Y las preguntas de respuesta múltiple, a lo más llegan a un nivel cognitivo tipo intermedio de procesamiento de la información. Entonces, como a los colegios les interesa mucho por el tema de poder hacer marketing, los resultados que los alumnos tienen en la prueba,
pasa que muchas veces las pruebas, especialmente en ramos tan importantes como matemática y como lenguaje, replican esos formatos. Entonces tenemos estudiantes que les cuesta hacer actividades que impliquen habilidades de nivel 3. ¿Ya? Entonces el colegio se preocupa de entrenar para la prueba, pero no necesariamente de desarrollar habilidades cognitivas de orden superior. Y eso es un impacto grande y un efecto colateral o backlash que reciben las universidades, ¿no es cierto? Que reciben a estos estudiantes, que tú les pides hacer un ensayo y sufren, que tú les pones una prueba de desarrollo compleja, donde tienen que proponer, sugerir, justificar, y es como, profe, ¿dónde están las alternativas? ¿Ya? Entonces, efectivamente, Francisco, lo que tú dices tiene harto de cierto, ¿ya? Ahí que me había puesto la forma en que se niega. Yo lo simplifiqué a el tipo de... Bueno, gracias, Dani. No tenemos más. Ah, ahí hay un comentario. Ida dice, Yo yo aún no no curso. curso el MPE, pero pienso trabajar estos aspectos. Súper Ida, así que ahí me puedes pedir como tutora de tu tesis, porque yo, ¿no? Si te interesa. Y he tenido estudiantes que han trabajado el tema de autorregulación en enseñanza media, por ejemplo, y ha sido súper, hicieron algo muy lindo. De repente se los podríamos mandar, Ceci, porque es un producto concreto. Que fue, bueno, primero una capacitación, trabajaron con los estudiantes, pero como para promover esto desde los docentes, a partir de todos los que tuvieron la intervención con los estudiantes, mandaron lineamientos que trabajaron con los mismos para sugerir a sus profesores sobre prácticas que les ayudarían a ellos para promover la autorregulación. Entonces, esa fue una de las cosas que hicieron en un taller, pensando en qué les sirve a ellos, un acto muy metacognitivo, pero los profesores recibieron como prácticas, pero que eran trabajadas no como los monitores, sino que por los mismos estudiantes. Entonces ahí está eso que yo les decía de la interacción profesor-alumno, ¿ya? Gracias, Daniela. Gracias a todos los que estuvieron hoy día con nosotros. Dani, en particular a ti como expositora. Gracias por como introducirnos o explicarnos, aportarnos con tus conocimientos respecto a este tema. Aprovecho esta despedida para comentar lo que dice Claudia. Dice, me pareció fascinante y la forma de explicar de la profe Gracias. lo dejó muy clarito. Muchas gracias. Catherine igual dice, me encantó, soy estudiante de psicología y creo que creo que es bastante saber sobre la autorregulación. Así que yo creo, Muy comparto bien, esos Catherine, que vengas comentarios. a estas actividades un sábado siendo estudiante de psicología, como directora de un programa de pregrado, te felicito. Bien, seguramente eres autorregulada, si estás un sábado acá desde las 9 de la mañana. Súper bien, sí. Y comparto yo también los comentarios, agradezco la exposición, Dani, se nota que se ve que es un tema que te apasiona, que te gusta, que has estudiado, y eso lo transmitiste durante todo el coloquio, sobre toda la exposición, y se agradece. Gracias también a los que participaron hoy día por su alta participación, ¿cierto? Durante el chat, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Muchas gracias. Y invitamos a los estudiantes del magíster a conectarnos en unos 15 minutitos más a las 11:15 en el link que tenemos en nuestra plataforma Canvas. Daniela, nuevamente muchas gracias. Diga, El link de Canvas, yo no sé si lo tengo, porque se lo tiene, Sebastián me mandó uno. se lo tiene, yo te lo mandé, Ya, súper. lo buscamos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Dani de verdad y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Ya, pues, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao Francisco.